¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, jueves 10 de enero, 2:20 de la tarde. Fue la hora a la que los abogados del Deportivo de La Coruña se personaban en el decanato del Colegio de Abogados de los Juzgados de A Coruña para presentar la documentación en función de la cual se solicitaba el concurso de acreedores. Una decisión que se produce incluso años después de que el rumor de que esa posibilidad circundara en la realidad del Deportivo de La Coruña. César Augusto Lendoiro, el presidente, ofrecía esta tarde una rueda de prensa para justificar una decisión a la que se venía negando, que venía criticando y que incluso venía ridiculizando en los últimos meses. En los próximos minutos vamos a tratar de desentrañar las claves de esta decisión, de las consecuencias que va a tener para el Club de Fútbol coruñés y de el futuro que se abre en una entidad deportiva que está en estos momentos en dificultades. Están con nosotros Fernando Hidalgo, jefe de deportes y subdirector de la Voz de Galicia. Muy buenas noches. Buenas noches. Fran Espiñeira, habitual de esta tertulia, que nos va a acompañar también porque es un experto específicamente en el deportivo. Muy buenas noches. Miguel Juane, abogado máster en Derecho y máster en Derecho Deportivo. Muy buenas noches. Que además participó en aquel concurso de acreedores casi primero del Atlético de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y está también los dos, Rafael González del Río, abogado mercantil de Caruncho y Tomé. Muy buenas noches, especialista además en ley concursal. Muy buenas noches, decía. Bueno, vamos a conectar con el plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos dé los titulares fundamentales de este acontecimiento que tenía lugar, como decía, a las 2:20 de la tarde de hoy, con esa presentación de la documentación por parte de los abogados del Club de Fútbol de A Coruña. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como tú dices, eran exactamente las 2:20 de esta tarde cuando los abogados del club presentaron la solicitud para acogerse al concurso de acreedores. Llegaban cargados con torres de documentos al decanato de los juzgados de A Coruña. El asunto pasará ahora a manos de la titular del juzgado mercantil número 2. Las cosas se precipitaron, recordemos, después de que Hacienda decretase el embargo de todos los ingresos del club. Lo siguiente fue solicitar el preconcurso. Dos meses después, hoy 10 de enero, el Deportivo ha dado el paso definitivo. Lendoiro acaba de comparecer ante la prensa para justificar esa petición. Ante la pregunta de qué nota le pondría la gestión de sus consejeros, contestó que un 10. En primer lugar, de los consejeros que he estado en el Deportivo, porque ahí sí que ya puedo poner yo la mano en el fuego, porque no soy yo, de 10. De 10. A nadie le extrañe que no podamos decirle de verdad qué es lo que le debemos a Hacienda. No lo sabemos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo me ves? Como una pelota. Estoy mejor que nunca, rebotando sobre las bandas. El presidente del Deportivo se ve ahora envuelto en un proceso del que él siempre renegó. En abril de 2011 aseguraba que le daría vergüenza acudir a la concursal. El gran chollo, la gran jugada, lo más fácil en el mundo del fútbol es recurrir a eso, porque efectivamente de esa manera, de un plumazo, eliminas más del 50% de tu deuda. Pero eso es justo, eso es digno de alguien que de alguna manera, eso es como, a mí me parecería como una enorme derrota, es decir, no ha sabido buscar las maneras de salvar la situación y entonces incurre en esa responsabilidad. Eso para el club es una situación desde el punto de vista económico muy buena, desde el punto de vista, yo diría, ético, humano, moral, deja mucho que desear. Ahora, con la solicitud ya en marcha, hay muchas preguntas en el aire. ¿Por qué lo solicita? Acude a un juez de lo mercantil y manifiesta la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas, es decir, está en quiebra técnica. ¿Cuál es el objetivo del concurso? Que exista un plan de viabilidad que permita atender las obligaciones con los acreedores y continuar con la actividad. En caso de que el proceso naufrague, la entidad puede ser disuelta. ¿Cómo afecta a los acreedores? Tienen que someterse a un proceso de negociación con los administradores concursales que culmina en una junta de acreedores. En la misma se vota el porcentaje de deuda que perdonan a la entidad y se fija el calendario de pagos. ¿Cuánto tiempo puede estar intervenida una sociedad? En el fútbol español los concursos están durando entre 3 y 4 años y posteriormente el equipo sigue bajo tutela judicial hasta que se devuelve la deuda. La amenaza del concurso de acreedores lleva ya años rondando al Deportivo de La Coruña, una situación límite a la que se ha llegado tras una gestión que deja al club con una deuda reconocida que ronda los 100 millones de euros. La eterna pregunta sigue siendo cuánto debe el Deportivo a Hacienda. El último balance del club recogía un débito de 37 millones de euros, muy lejos de los 70 millones que se estima le reclama el erario público. A pesar de estas cifras, las cuentas del club llevan años mostrando beneficios.
lo que les quiero decir es que el Deportivo tiene una viabilidad total. Cada temporada, y de forma especial se verá ahora, los ingresos son muy superiores a los gastos. Desde el año 1999, cuando el Lendoiro se convirtió en profesional, cobra el 1% del presupuesto anual de la entidad. Es lo que fijan los estatutos aprobados bajo la dirección del propio Lendoiro. Según esto, el máximo responsable del club ha percibido desde entonces hasta hoy alrededor de 8 millones de euros. Y ahora que el Deportivo ya ha solicitado el concurso, todavía quedan muchos pasos por dar. Una vez aceptada la petición, la jueza tendrá que decidir también qué pasa con los embargos que pesan sobre el club y nombrar al administrador que se hará con las riendas de la entidad. Será el encargado de tomar todas las decisiones y de realizar una propuesta de concurso fortuito o culpable. La reforma de la ley que se reformó el pasado mes de octubre retira a ese club el blindaje deportivo durante el proceso. Una de las formas que tenían los clubs de escaparse de las garras de los acreedores era mediante el concurso de acreedores, porque si se acogían al concurso de acreedores no los descendían de categoría, pero eso ha cambiado desde julio del 2012. Entonces ahora, aunque un club se acoja al concurso de acreedores, puede descender de categoría. Y ese descenso de categoría en el corto o medio plazo sí que podría suponer la desaparición de facto de un club. En varias ocasiones el presidente del Deportivo se ha referido a las condiciones que Hacienda ofreció a otro equipo gallego, el Celta, que entró en concurso en 2008, antes de la modificación de esa ley. Lendoiro aludió a una quita del 85%, dejando entrever que esa era la cantidad que le había perdonado el fisco. La realidad es que esa fue la quita que se estableció sobre los intereses y con los pequeños acreedores. Los 20 millones de euros de deuda privilegiada que el club vigués mantenía con Hacienda ha tenido que pagarlos de forma íntegra. Dejamos Vigo y volvemos a Coruña, porque hoy en las calles de la ciudad herculina no se hablaba de otra cosa. Tú no pagas, enseguida te embargan. Pues a los clubes les tenía que pasar lo mismo. Lendoiro creo que colocousele aos fillos e todos eses perfectamente, pero o Deportivo por baixo. Una mala gestión total. En la directiva pues no hay claridad, no hay transparencia y eso se nota. Y yo esto ya se veía venir estas cosas hace mucho tiempo. Yo creo que Lendoiro debía dejar un poco el sitio a otra persona. Mucho deportivo en nuestra mesa de debate y también en las redes sociales. Pendiente de todas ellas está Marina Chiavegato. Buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches a todos. Pues pendiente de la red y las vías de comunicación ya están abiertas. Ya podéis opinar si queréis hacerlo en Twitter. Hoy la etiqueta es @DeporViaV. Es entrar y opinar. Nosotros estaremos pendientes de vuestros comentarios, pero no solo en Twitter, también en Facebook y también en nuestro email. Recordar que es viav@vtelevisión.es. @DeporViaV, Facebook o email. Estamos pendientes de vuestros comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Uxía. Marina, una nueva etapa que se abre en el Deportivo. Enseguida, antes de preguntar por valoraciones, aclarar el papel de Juane en aquella intervención en el Atlético de Madrid, que no fue exactamente como esta, ¿no? No fue como causa de un concurso de acreedores, fue una administración dentro del marco de un proceso penal, una administración judicial decretada por la Audiencia Nacional. En fin, tenía ciertas... Unas derivaciones distintas, sí, distintas a esta. Vinculadas a la figura de Jesús Gil, además. Además eso, fue aquello muy convulso porque la figura era peculiar, de un carisma especial. Y, en fin, después estuvieron procesados dentro del marco de un proceso penal y bueno, tuvo otras connotaciones distintas a esta. Esperemos que no sean... que no tengan esas reminiscencias de tipo penal. Bueno, Miguel Juane, ¿qué significa la petición de concurso de acreedores por parte del Deportivo? ¿Es un fracaso del Lendoiro? Yo creo que tiene dos valoraciones distintas. Hay una valoración jurídica, que significa algo que era irremediable y que se estaba dilatando, creemos todos que sin sentido, y un concurso, esta declaración de concurso, esperemos que sea esa deseada auditoría real que todos esperamos del club, de nuestra ciudad, de la que vivimos y del Deportivo, porque creemos que puede ser una solución para el Deportivo y ojalá sea una solución para el Deportivo y ojalá no sea tarde. Entonces, desde esa perspectiva, esperemos que así sea. Y desde el punto de vista jurídico, pues es una medida que había que tomar porque el club iba hacia una
situación ya irreversible. Y yo creo que el Endoiro no la toma, digamos, de buen gusto. Las manifestaciones de hace un mes o 2 meses son que en ningún caso lo iba a adoptar, que no quería tomar esa medida, que era la última, digamos, solución para el Deportivo, incluso utilizó estas expresiones, y yo creo que es que se vio abocado a ello. Hubo un tercero acreedor que le mete un concurso y cuando le cortan el grifo y se lo mete ya un tercero y ve que pueden separarle de las gestiones, cuando dice, oye, tengo que tomarme yo esta posición y para tomarla tengo que poner el club en orden, entonces actúa en el registro mercantil, pone al día las cuentas o lo intenta, etcétera, etcétera. Y cuando se ve abocado en eso y cuando Hacienda ya le corta el grifo definitivamente con los embargos, es cuando toma la decisión. Insisto, no es una decisión deseada porque les apartarán de la gestión, es lo más normal. Y entre otras cosas se sabrá lo que está pasando dentro del club, cosa Insisto, que hasta ahora era complicada. yo creo que esa palabra, que va a haber una verdadera auditoría, esa reflexión, es lo más importante para todos, ¿no? Por fin sabremos qué pasa con el Deportivo, que se debe a Hacienda, porque hoy mismo dice, no sabemos lo que le debemos. Bueno, pues vamos a saberlo todos, incluso los socios, que son los principales interesados en conocer esta situación. Rafael González del Río, me interesa mucho que nuestros espectadores comprendan qué significa desde el punto de vista legal este paso que ha tenido que dar el Deportivo de La Coruña y qué va a pasar a partir de ahora, insisto, desde el punto de vista legal. En principio, el primer presupuesto de todo concurso de acreedores, como es evidente, es la insolvencia, es decir, la incapacidad para hacer frente a las obligaciones que se han devengado a día de la fecha. Eso se ha reconocido ya cuando se presentó la solicitud de preconcurso. Durante todo este tiempo ha habido un plazo para solicitar la declaración de concurso en forma y fundamentalmente lo que significa es que de momento el club, a partir del momento en que los administradores concursales acepten su cargo, que esa es una cuestión importante, es decir, habrá un auto que declare la situación de concurso y se nombrará un administrador concursal que aceptará, no de forma inmediata, aunque sí es previsible que, dadas las circunstancias, se agilice su aceptación. ¿De qué plazos hablamos, más o menos? En definitiva, teóricamente, el auto, dadas las circunstancias, entiendo que se dictará a la mayor brevedad. Algunos medios hablan de mañana, no sé si va a ser mañana o la semana próxima, pero dado que ha habido un preconcurso que ya ha puesto en antecedentes al juzgado y por lo que parece ha habido conversaciones directas entre los abogados y el presidente del órgano de administración con la jueza, entendemos que ya estará, digamos, previamente informada de todas las circunstancias y eso facilitará que se agilice el dictado de un auto que en condiciones normales puede tardar varias semanas en dictarse. A partir de ahí, lo que supone la autodeclaración de concurso es, por una parte, la intervención de las facultades patrimoniales. El órgano de administración sigue conservando las facultades de disposición y administración sobre el patrimonio del club, pero sometido a la intervención, bien previa autorización o bien posterior aprobación. Eso es importante también destacar, que el administrador o administradores concursales no tienen que intervenir todos y cada uno de los actos materialmente que se produzcan de contenido patrimonial, sino que con total probabilidad darán una autorización genérica para realizar todos aquellos actos que normalmente por razón del importe pues no excedan de X euros, y el club actuará con libertad en ese sentido y solo se le restringirá con carácter previo todos aquellos hechos de una gran trascendencia patrimonial. Después, evidentemente, tendrán que dar cuenta de todos esos actos que han y tendrán que ser aprobados a posteriori. A partir de ahí se produce esa intervención, se produce un efecto fundamental y que ha sido objeto de muchos comentarios, que es la paralización de las ejecuciones singulares contra el patrimonio del Deportivo, y ahí entra el famoso tema de Hacienda, que veremos en qué términos se desarrolla. Evidentemente, Hacienda entiendo que defenderá su privilegio, digamos, de embargo sobre los bienes que procedan y sobre los derechos económicos que procedan. En su caso, el Deportivo supongo que intentará la suspensión de esa vía ejecutiva y el alzamiento de los embargos, y veremos en qué queda, porque es una cuestión que desde mi punto de vista no está tan absolutamente clara como unos y otros pretenden. Es más, hay una reciente sentencia del juzgado mercantil número 1 de Alicante que efectivamente procede al alzamiento de los embargos, incluso en unas situaciones que anteriormente no se habían planteado, entendiendo que no se puede privilegiar a la administración tributaria por encima de los demás acreedores, que eso impide la continuación de la actividad del club y que por tanto procede la suspensión, el alzamiento y la cancelación de los embargos. Pero en la ley no está tan claro como parece. A esa paralización de ejecuciones singulares seguirá otra cuestión que es importante también en el crédito fiscal y con otros acreedores, la suspensión del devengo de intereses, que en unas cuantías como las que estamos hablando evidentemente son cantidades importantes. Y a partir de ahí, lo que también se mantiene es el órgano de administración, la continuidad de la actividad, que no sufre ningún tipo de alteración, y en cuanto al órgano de administración, además de esa cuestión, se podría plantear, al hilo de lo que se habla de aquí, de la remuneración del cargo de administración, en definitiva, la retribución de los administradores la fija los estatutos
y la asamblea, en este caso de socios. No obstante, la ley concursal sí contempla expresamente la posibilidad de que el juez, a la vista de las circunstancias concretas de orden patrimonial y de la complejidad de la labor del administrador societario, pudiera en su caso reducir o incluso suprimir esa retribución. Eso no se ha planteado de forma concreta, no es un efecto inmediato, pero sí pudiera suceder. Y a partir de este momento lo que entramos es que el administrador, una vez designado, concursal, elaborará un informe en el que se determinará cuál es el activo, cuáles son los activos, que hoy he leído en algún sitio que están valorados los jugadores del club, en la propia página del club, en unos 50 y pico millones de euros, habría mucho que discutir, y los pasivos, que son los famosos 100 millones, más lo que efectivamente pudiera descubrirse a partir de ahora. Activo, pasivo y posibilidades de continuidad de la actividad o de viabilidad. Sí, con respecto a las consecuencias deportivas, digamos, supongo que mucha gente lo que le preocupa realmente es la posibilidad de que el club descienda de categoría como consecuencia de este proceso. ¿Es así? ¿Es posible esto? ¿Qué tendría que pasar para que eso se produjera? Esa es una cuestión que tampoco está clara. Es decir, en la última reforma de la ley concursal se introdujo, en función de unos intereses muy concretos de un colectivo muy específico, una disposición adicional en virtud de la cual se viene a decir algo así como que las normas de competición deben privar sobre la ley concursal. ¿Eso qué pretendía? La última pretensión era que efectivamente la ley concursal y concretamente los juegos de lo mercantil no pudiesen paralizar los descensos de categoría con amparo en la normativa concursal. Bien, a partir de ese momento se ha venido aplicando y hay, a día de hoy, que yo conozco, un empate técnico, digamos. Hay 3 juzgados que han resuelto en atención a esa modificación y otros 3 que resuelven que no, que en todo caso deberá primar la ley concursal. Hay que tener en cuenta que esa disposición adicional es muy genérica, se remite a una futura reforma y a un desarrollo reglamentario que a día de hoy no se han producido. A mí me cuesta pensar, es una opinión personal, me cuesta pensar que unas normas de competición sin un desarrollo reglamentario y sin una normativa específica puedan anteponerse a la decisión de un juez de lo mercantil. Bueno, seguidos escucho a Fernando y Fran, pero vamos a compartir con ustedes esas declaraciones que esta misma tarde, como decía, hacía el presidente del club, César Augusto Lendoiro. Bueno, me dicen que tenemos que esperar un poco. Fernando, la pregunta es, ¿por qué ha aguantado hasta ahora Lendoiro? Bueno, Lendoiro está clarísimo que nunca quiso entrar en concurso de acreedores, no quiere ni ver en pintura que le hagan la auditoría de las cuentas, la verdadera auditoría, de la situación real, no quiere que haya una intervención del club y él le fue bien así, ¿por qué? Porque durante muchísimos años, y a pesar de que el club tenía una gran deuda, porque no hay que olvidar que la deuda no es de ahora, la deuda viene desde, pues podemos decir que allá por el 2000 ya podemos hablar de una deuda de 118 millones de euros, que llegó a 178, en el pico más alto allá por el 2003 o 2004, no recuerdo bien. Con esa deuda él se desenvolvía bien en tanto en cuanto el Estado tenía una determinada actitud laxa a la hora de reclamar las deudas con el fisco. Los bancos igualmente, una vez que habían concedido los créditos, Lendoiro sabía positivamente que los bancos no se atreven con los clubes de su ciudad, por tanto él sabía que cuando necesitara renegociar iba a renegociar, cuando quisiera no pagar pues no pagaría, ¿no? Pero han cambiado las cosas, la situación de España es muy distinta, el Estado ha cambiado de actitud, Hacienda tiene la orden de cobrar la deuda del fútbol y ahí se ha desmontado toda la capacidad de gestión de Lendoiro, que era única y exclusivamente esa, basada en una estrategia del impago que le ha servido pues, para mantenerse como si fuera una especie de club rico, cuando en realidad pues, somos un buen club, pero digamos de clase media, ¿no? Y se acabó la bula para todos los clubes y se acabó por tanto la gestión del Lendoiro. Eso le ha abocado irrefrenablemente al concurso de acreedores que no quería y ahí está en esa situación, a pesar de todo lo que dijo y todo lo que hemos escuchado antes, que ha estado muy bien recogido. Vamos a volver a escuchar en cuanto podamos parte de esas declaraciones, pero Fran, para alguien que no conozca a Lendoiro, que tenga un conocimiento muy por encima de la figura del presidente, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo resumirías el semblante de Lendoiro? Hombre, y como él ha dicho, es como una pelota, ¿no? Siempre rebota porque al final, como ha explicado Fernando, yo creo que ha establecido una dinámica en la que se ha dedicado a desangrar el club de forma progresiva, no solo desde ahora, sí. Hay que recordar que el club, en los casi 26 años de gestión que lleva Lendoiro, ha dado superávit los 26 años consecutivos, de todos los niveles. Ha habido superávits que han llegado incluso a los 400 millones de pesetas que yo recuerde y en el último año creo que han sido 5.000 y pico euros, lo cual demuestra que los artificios contables todos que se han empleado, porque si tú has dado superávit
superávit los 26 ejercicios. ¿Cómo es posible haber llegado a sumar una deuda que llegó a ser en el momento estelar, según las cuentas oficiales, 178 millones de euros, y que en estos momentos dice que son 98,7, reconociendo que no sabe cuánto se le debe de verdad a Hacienda, ¿no? Augusto César Lendoiro es un abogado coruñés que ejerció poco, porque la mayor parte de su vida ha estado dedicada a la gestión, primero en el Colegio Liceo La Paz, luego, esa parte la simultaneó hasta su entrada en la política, donde ejerció como concejal en el Ayuntamiento de La Coruña y presidente de la Diputación, y a partir del año 99, cuando fue despedido de las filas del PP después de comprobar que no tenía demasiados apoyos dentro del partido ni en la ciudad ni en Galicia, algo que siempre le dolió especialmente y le valió para luego hacer sus guiños al bloque cuando llegó el bipartito y convertir el palco de Riazor en una especie de asamblea del bloque bis. La verdad es que a partir del año exactamente 99 fue cuando promovió un movimiento social que le aprobó el salario del 1% vinculado al presupuesto. Hay que recordar que en aquella época el presupuesto del club era 2.000 millones de pesetas, con lo cual era una retribución que parecía razonable, 20 millones de pesetas en un contexto de un gran ejecutivo de una empresa de un volumen medio, ¿no? Automáticamente fue aprobado el 1% y al año siguiente el presupuesto se duplicó, al siguiente se volvió a duplicar y el presupuesto del Deportivo de La Coruña llegó a alcanzar la friolera de los 11.000 millones de pesetas, que es cuando más dinero se llevó Lendoiro, ¿no? Entonces, eso es la experiencia de gestor. ¿Qué hemos encontrado después del paso de Lendoiro? Pues en el caso del Liceo es singular la crisis económica perenne en la que ha vivido desde que él abandonó la dirección del club. Ha sobrevivido porque tiene detrás otra serie de apoyos como puede ser el propio colegio y estas cuestiones, pero siempre muy lejos de la élite, aunque ha tenido momentos estelares como este mismo año, que ha ganado la Supercopa de Europa y en un partido así medio clandestino, incluso el año pasado el título europeo, y tiene así algunos momentos, pero es un club que sobrevive a bandazos, ¿no? Y en el caso del Deportivo hemos asistido de forma progresiva en los últimos años, a medida que llegaba la crisis que hablaba antes Fernando, hemos asistido a la descapitalización progresiva del club. En el año 2003, 17 de los 25 jugadores del primer equipo, más todos los que había de satélites, que eran más, pero 17 de los 25 eran internacionales con sus respectivas selecciones. En estos momentos, yo no me atrevo a calificar de internacional a ninguno de los jugadores de la primera plantilla, aunque en algún momento de su trayectoria lo hayan sido, pero porque no tienen lugar habitualmente en las plantillas, ¿no? Entonces, hemos pasado de ver jugar aquí a jugadores pues, como Roy Mackay, que fue un gran fichaje, o Diego Tristán, o Yalmiña, o Bebeto, o Mauro Silva. Hemos pasado a ver a jugar jugadores que no vamos a dar nombres para no resultar ofensivo, pero que cualquier entrenador de primera división, incluso agentes de jugadores y todas, como fue el propio representante del anterior entrenador, califican como muy lejos del nivel que tendría que tener un equipo de primera división. Bueno, le preguntaba a Fran por el semblante de César Augusto Lendoiro. Hemos recogido algunas de sus singularidades en este vídeo que vamos a compartir con ustedes. Todos aquellos profesionales que orbitan alrededor del mundo del balonpié saben que la gloria y el éxito son especialmente efímeros y que de la noche a la mañana el futuro puede estar a miles de kilómetros. Por eso llama la atención que el presidente de un club de fútbol conserve su cargo 24 años después. No es una casualidad, la gestión de Augusto César Lendoiro ha estado caracterizada no solo por el evidente oscurantismo de sus cuentas, sino también por sus prácticas nepotistas. 3 de sus hijos, al igual que su nuera, trabajan o han trabajado en el club. Y Felipe Marcos, consejero de la entidad blanquiazul, es además cuñado del presidente. Pero quizás lo más grave sea la falta de transparencia en la contabilidad del Deportivo. Solo la hermética cúpula directiva es conocedora de la situación real de las cuentas y las trampas son recurrentes. Una de las más comunes es incluir al estadio de Riazor dentro de la partida de activos cuando es de propiedad municipal. Las trabas son constantes a la hora de acceder al listado de accionistas del club y las cláusulas de confidencialidad en los contratos firmados por Lendoiro están a la orden del día. Una actitud que tiene su mejor ejemplo en el sistema de votación de las juntas de accionistas. Solo aquellos que deciden abstenerse o posicionarse en contra de los puntos de la orden del día han de depositar su papeleta en las urnas. Además, el club mantiene litigios judiciales con exjugadores, exentrenadores, clubes nacionales y extranjeros que han llevado sus denuncias hasta los más altos organismos reguladores. Incluso muchos de aquellos que en su día fueron buques insignias del club, como es el caso de Fran, han tenido fuertes encontronazos con la directiva, hasta el punto de que el equipo de veteranos, capitaneado por el excapitán blanquiazul, no puede utilizar el escudo original del equipo ni la equipación oficial en competición.
Bueno, algunas de las singularidades, como decíamos, de César Augusto Lendoiro, ¿qué tipo de responsabilidades puede tener Lendoiro en la gestión del club? Quiero decir, ¿se puede declarar doloso la administración por parte del presidente? Claro. ¿Qué tendría que pasar? Puede ser doloso, lo determinará en su caso el juez y el concurso. Sí. Precisamente lo que va a determinar es si ha habido negligencia en la gestión, es decir, arreglar ahora corriendo las cuentas y presentarlas en el registro mercantil para poder presentar esta documentación, porque si no ya era un requisito que no tenía sentido. Si esas cuentas realmente se acredita, por eso hablaba yo antes de esa palabra de auditoría real, que por fin lo vamos a tener. Un apunte solo. A mí la imagen que más me ha sorprendido del día es ver carretando los miles y miles de folios que iban los dos abogados que acompañaban a Miguel Taboada, el responsable teórico de la asesoría jurídica del Deportivo, que parece inconcebible que en pleno siglo XXI todavía no haya llegado la administración digital a un club puntero que se gasta todos los años la pasta que se gasta en presupuesto. No, que me hace gracia porque hablaba antes Rafael de que iba a ser un proceso teóricamente rápido, porque al propio Lendoiro le interesa para no perder el dinero que tiene que cobrar de las televisiones, pero yo me imagino que la jueza, obviamente yo no pongo en duda ni un ápice de su profesionalidad, porque me consta además que es una persona con una alta reputación profesional, pero que esos papeles habrá que echarles un ojo. Que va a llevar tiempo, quieres decir. Claro, o sea, que no se hace. Que habrá, y se puede subsanar toda la documentación que han presentado y se puede dar un margen, un plazo para eso, pero parece que han tenido unas reuniones previas. Este preconcurso, al final, al no haber acuerdo, tenía que derivar en esto, más tarde, o sea, más pronto que tarde. Y aparte, estaba esa fecha de los embargos ejecutivos de Hacienda, que parecía que iba a ser, de los derechos, sobre los derechos de televisión, que iba a ser ya. Entonces, me preguntabas antes por la responsabilidad. Una cuestión, la responsabilidad de Lendoiro es toda. O sea, es un club presidencialista y él lo ha establecido así, con un consejo de administración que son... Pero que también será corresponsable el consejo, ¿no? Indudablemente, pero quiero decir que será para lo bueno, responsable y para lo malo. Quien determinará si es bueno o malo será su señoría, será la jueza en su caso, y todas estas presuntas falsedades o trampas, como se decía ahora en el vídeo y tal, pues tendrán que determinarse en un juzgado. Eso es indudable que será así. Y si las cuentas realmente se han basado en cuestiones o en datos contables que no son fidedignos, pues claro que incurre responsabilidad y se podrá declarar en su caso el concurso como culpable, y si no hay otras posibilidades de otra índole, que serían de si ha incurrido en ilícitos penales, que eso se irá determinando según avance el concurso. Entonces, yo entiendo que esta situación que ahora se va a dar, claro que él, como gestor y viendo su política en el club, como lo iba gestionando, pretendía dilatarla lo más posible. Bueno, pues es lo que ha conseguido, ¿no? Llevar todos estos años, hemos visto los ingresos que ha tenido y a partir de ahora cambia el panorama. Ahora hay luz y taquígrafos y la gestión se encomienda a unos profesionales ajenos a los actuales administradores del club, que sustituirán en gran medida a los actuales administradores del club y que serán los que tendrán que determinar qué hay de cierto y qué no hay de cierto en esos papeles, en esos papelones que han llevado hoy al juzgado. Hablábamos de esos ingresos de Lendoiro, esos 8 millones que en conjunto habría cobrado desde que es presidente. ¿Es ortodoxo que el presidente de un club de fútbol se fije como salario el 1% del presupuesto? Bueno, en definitiva, eso yo creo que fue muy comentado ya en su día, es decir, con independencia de que la Asamblea es soberana y los socios lo han decidido y bien decidido está. No obstante, desde el punto de vista jurídico, es una anomalía que efectivamente se fije en función de la facturación de la sociedad y no de los beneficios. Irreal, casi siempre. Bueno, siempre. Con independencia de que además eso dependa de tu voluntad en cierta medida, el problema de fondo no es ese, el problema es que realmente el hecho de que tú factures mucho no quiere decir que gestiones bien, con lo cual desde ese punto de vista es una retribución atípica y yo desde luego profesionalmente no la he visto nunca en ningún tipo de sociedad mercantil ordinaria. Pero bueno, con independencia de eso no, a los efectos de la responsabilidad, aquí la responsabilidad se va a medir fundamentalmente en el proceso concursal, como muy bien apuntaba el señor Juane. No estamos determinando si se ha cometido algún tipo de irregularidad de índole penal. Son jurisdicciones separadas y expresamente la ley concursal dice que lo que se determine en el proceso concursal no prejuzgará las responsabilidades de otra índole y no condicionará de ninguna forma. No obstante, sí es evidente que aquí el papel fundamental lo van a hacer los administradores concursales, que son los encargados de bucear en la situación real del club. A partir de ahí, estos administradores concursales, una vez concluida la fase de investigación, digamos, de los activos pasivos y determinación de la situación real, en su día, en función de cómo evolucione el procedimiento, si fuere a una liquidación, porque no hay viabilidad económica
evidentemente se abriría lo que se llama la sección de calificación, y si los acreedores sufren un perjuicio grave, un quebranto grave a la hora de una quita o una espera superior a lo que se establece legalmente, también sería una sección de calificación. En esa sección de calificación el único objeto que tiene es determinar si la gestión ha contribuido a generar esta insolvencia o la ha agravado, porque a veces es muy difícil determinar si se ha generado una insolvencia, pero es más fácil determinar si se ha agravado, porque una situación que ya estaba originada en una fecha determinada y que tenemos a ciencia cierta determinada, transcurrido un tiempo, evidentemente es matemáticamente determinable qué agravación ha sufrido, qué incremento de la deuda o del pasivo se ha originado. A partir de ahí, efectivamente, podrían surgir unas responsabilidades que la ley establece y fundamentalmente se concretan en la inhabilitación para el ejercicio de cualquier tipo de representación de terceros, incluida la Administración de Sociedades Mercantiles, la condena, en su caso, a restituir todos aquellos bienes que se hubieran obtenido indebidamente, y ahí es donde pudiera entrar el tema de las retribuciones. Es dudoso, ¿no? Porque en realidad hay un acuerdo que se ha adoptado y no se pudiera calificar de indebido, ¿no? Habría que estar en otro tipo de cuestiones, ¿no? E incluso indemnizar los daños y perjuicios que se pudieran haber producido al club por la negligente gestión. Y en último término, que ya estaríamos ante un supuesto muy concreto, si efectivamente se acabara en una liquidación, que no lo deseamos, se podría condenar a todos los miembros del órgano de administración a cubrir el déficit patrimonial, es decir, que si tenemos, por hablar en términos coloquiales, 60 y debemos 160 y hay 100 que no quedan cubiertos por la realización de los activos de la sociedad, esos 100 pudieran ser imputables al patrimonio personal de los administradores. Ojo, aquí sí se hace una distinción. La ley establece que en ese caso de cobertura de déficit patrimonial sí se individualiza la responsabilidad de los administradores en atención a su intervención personal o a su responsabilidad a título personal. No es una responsabilidad colectiva, como en otro tipo de deudas. Aquí se individualiza. Y las responsabilidades fundamentalmente se determinarían en ese orden. Inhabilitación y después responsabilidades patrimoniales por la posible falta de pago a los acreedores de la cobertura total. Estamos hablando de acreedores y estamos hablando de Hacienda, que parece que es el que precipita esta petición del concurso por parte del club, pero el resto de los acreedores, ¿cuánto debe el Lendoiro y a cuánta gente? Bueno, sobre las responsabilidades que hablábamos hay un apunte antes. Está claro que está la responsabilidad que se dirima en este proceso, la que sea legal, la que corresponda, si corresponde. Yo sí me atrevería a decir que hay una responsabilidad moral sobre la que tendría que responder el Lendoiro, que es precisamente el hecho de llevar la sociedad que está gestionando a la ruina absoluta y al concurso de acreedores. Además, no ha llegado a esta suspensión de pagos por lo que está sucediendo en este país, por la crisis económica. No ha habido, si uno analiza bien las cuentas del Deportivo, no ha padecido el lamentable bajón de ingresos que están padeciendo el resto de las empresas normales. El Deportivo tiene más socios que nunca, el Deportivo sigue teniendo un gran contrato de televisión, como tienen por encima tal vez de las posibilidades de las televisiones en España, pero todos los clubes tienen un buen contrato y el Deportivo sigue teniéndolo. Lo que sucede es que tiene una enorme deuda, es decir, no ha perdido los ingresos, pero tiene una deuda que se le ha ido de las manos, y en ese sentido la responsabilidad moral del Lendoiro lo es toda. En cuanto a los acreedores, bueno, Hacienda, y ya sabemos que vaya gestor que es incapaz de saber, o sea, un gestor que lleva una sociedad y que es incapaz de responder a los accionistas cuánto debe Hacienda, es que a mí me daría mucho miedo estar en esas manos. ¿Y fuera de Hacienda, te preguntaba? Fuera de Hacienda, pues entidades bancarias, algo así como del orden de 34 millones de euros, pues, puede que algo más, por algunos avales que haya por ahí puestos por algún banco, por algún caso que está pendiente, igual hasta Miguel Juane pues sabe algo en cuanto a estas circunstancias judiciales, que tiene un montón. Otros acreedores, bueno, pues tenemos un montón de Lotina, cerca de 400.000 euros que está reclamando en el juzgado, Lopo, Juan Rodríguez, ahora Oltra, va a pasar a la... Exjugadores. Empresas varias. Recordamos que hubo una empresa, Mondi Ibérica, que hace no demasiado solicitó concurso necesario y que apareció el dinero para pagarlo antes de que... Porque en ese caso el Lendoiro habría sido apartado de la gestión. Mondi Ibérica hizo un campo de hierba artificial hace 10 años, fíjate, de lo que estamos hablando. Sí. Hay otra empresa que montó las torretas en Abegondo, que no están pagadas, como los vídeos marcadores. Pero la pregunta es, ¿qué pagó? No, estableció una dinámica, yo creo que ¿qué pagó? Antes, pero un momento, Fran, vamos a que tenemos ya preparados esos cortes de Lendoiro esta tarde en esa rueda de prensa. Vamos a verlos.
En primer lugar, de los consejeros que he estado en el Deportivo, porque ahí sí que ya puedo poner yo la mano en el fuego, porque no soy yo, de 10. De 10. Si nosotros reconocemos una deuda con Hacienda de 40 y algo millones de euros en este momento, es que la realidad no sabemos dónde han ido a mayores las otras cantidades que en este momento existen. Es decir, que a nadie le extrañe que no podamos decirle de verdad qué es lo que le debemos a Hacienda. No lo sabemos. Esperamos que no sean las nuestras unas condiciones distintas a las que han tenido otros equipos gallegos. Nosotros lo que pensamos es que precisamente el concurso va a liberar los embargos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo me ves? Como una pelota. Estoy mejor que nunca, rebotando sobre las bandas. O sea que se ve con fuerza. Con mucha fuerza. Es más, ¿tú sabes la satisfacción que puede ser tener la caja llena? No te lo puedes imaginar, ¿no? Porque por las noches, son muchas las noches ¿y cómo puedo pagar mañana 1 millón de euros? Bueno, satisfacción de tener la caja llena. Pero es que tiene un cuajo espectacular. Yo no he visto persona que se ría con tanta naturalidad de todos los accionistas, de los periodistas presentes, de todo el mundo y se quede tan pancho y sea gracias a sí mismo, se califique de notable. Eso ha sido un espectáculo. Yo creo que para el mundo civilizado ha quedado retratado lo que es este personaje. Hay más singularidades en esa rueda de prensa porque incluso anunció la prórroga de una serie de contratos con algunos jugadores, creo que del filial. Y del primer equipo. Que yo no sé si eso es muy ortodoxo también, en un momento en el que se solicita el concurso, anunciar en esa rueda de prensa que se prorrogan determinados contratos. No sé si es un poco imprudente por su parte. Pues lo estás calificando muy bien. No se sabe si es ortodoxo, si es imprudente y después no se sabe incluso si es legalmente aceptable. Todas las cuestiones, todos estos actos de disposición que haga, incluso de comprometer al club, ejercicios venideros, justo horas antes de meter el concurso, bueno, parece muy ortodoxo y pueden ser revisables, incluso por los administradores concursales, me corregirá Rafael, si realmente es así, los dos últimos ejercicios, perdón, los últimos años antes de la presentación del concurso, todas aquellas operaciones que se hayan hecho se pueden revisar. Entonces, la verdad, no parece lo más ético, justo antes de ceder la gestión, probablemente en los administradores judiciales o concursales, pues hacer todos estos temas. Aparte que no se había hecho, yo creo que es que no como política de club hasta ahora no era así. Es absolutamente extraordinario esto que está haciendo Lendoiro. Nunca lo hizo y lo hace claramente porque va a entrar en concurso, si no, no tiene sentido. No solo eso, ha hecho un entrenador y ha fichado a 2 jugadores justo hace escasos días y lo que dice Miguel... Acaba de renovar a un jugador 4 años cuando estamos hablando de que el club se va a someter a un plan de viabilidad. Quiere decir, cuando el jugador tiene 37 Claro. En cualquier caso, la figura de Lendoiro está tocada en la ciudad. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente. Siempre digo lo mismo, no tiene valor demoscópico, pero sí que puede dar idea un poco de la temperatura, de la opinión que en Coruña hay sobre la figura de este controvertido presidente. Un bien hoy en la voz de Galicia que verdaderamente que Lendoiro no cuenta la verdad, ya lleva tiempo ocultando los datos y no cuenta la verdad y entonces ahora eso, para que los acreedores cojan eso, tiene que estar esto todo muy claro. Un eximio nuevo rico y yo creo que hay alguien defraudará también, supongo. Tú no pagas, enseguida te embargan. Pues a los clubes les tenía que pasar lo mismo. Una mala gestión total. En la directiva pues no hay claridad, no hay transparencia y eso se nota, ¿sabes? La de siempre hay un run y deberían ser más transparentes, la verdad. Y yo esto ya se veía venir estas cosas hace mucho tiempo. Es mucho lo que debe, a ver quién coge eso. Rebajar los sueldos de los futbolistas de forma general, bajar precios de entradas para que la gente pueda acudir al estadio en mayor masa y a la vez efectuar generar más ingresos. Yo creo que Lendoiro debía dejar un poco el sitio a otra persona. Lendoiro creo que colocousele aos fillos e todos eses perfectamente, pero o Deportivo por baixo. ¿Puede desaparecer o tiene que haber algún cambio? Bueno, esa distinción que nos interesa mucho destacar entre el presidente del Deportivo y la institución y el Deportivo de La Coruña. Fran, ¿se merece el Deportivo a Lendoiro? Joder, con la pregunta.
Pues a ver, lo primero que hay que aclarar es que el Endoiro nunca fue del Deportivo, se hizo socio del Deportivo. No, los hechos, a ver, hay cosas que no se pueden discutir y los hechos no se discuten, son hechos. Y él se hizo socio del Deportivo, hubo que falsificarle, arreglarle la fecha de antigüedad para poder presentarse en la asamblea porque no cumplía con el requisito de llevar al menos un año de socio. Estamos hablando del año 1988. Esos son hechos. O sea, luego podrán decirlo, en La Coruña es mundialmente conocida su afición al Real Madrid. No hay nadie en la ciudad que tenga un mínimo de antigüedad como seguidor del Deportivo que no sepa de esa situación, ¿no? Yo creo que el Depor no se merece a un gestor que le mienta y que le esté engañando y que le esté ocultando toda la documentación y que nos haya ocultado pues, de forma reiterada durante los últimos años pues, datos tan sencillos como quiénes somos los accionistas del club. Y digo quiénes somos porque yo tengo acciones del club. Hablaba de los acreedores. Él estableció una estrategia muy clara que era dilatar los plazos para pagar a la gente. Por esa regla de 3 le debe dinero a todo el mundo, incluso al restaurante del que tiene llave para cerrar todas las noches cuando sale de cenar. Que no es el del club. Que no es el del club. También, quiero decir, tenemos un restaurante que es propiedad del tiene una concesión del club para explotarlo, con una discoteca. Donde dio la rueda de prensa. Sí, sí, y no solo eso, sino que además sus propios hijos se dedican a hacer la competencia desleal a ese mismo negocio, utilizando los servicios que son propiedad del club, que es ya el colmo de los disparates, ¿no? Yo creo que el Endoiro hay un punto de inflexión que contamos justo cuando pidió el preconcurso, que es el día que él se pone como una pelota de verdad, que es cuando el Barça ficha a Rivaldo. Cuando depositan el talón con los 4.000 millones de pesetas en el Banco del Comercio, la oficina que está justo debajo del club, él ese día pierde el control de las cifras que se manejaban en el mundo del fútbol hasta ese momento. Digamos que hasta ese momento el Depor era un club familiar que vivía de trampear pues eso, los ingresos, pegando los palos a los amigos correspondientes. Quiero decir, hay viejas glorias del club que podrían contar cómo se pagaron algunos de los fichajes y cómo se hacían frente a algunos de los gastos. Me refiero, por ejemplo, al presidente de la Asociación de Veteranos, ¿no? Manuel Manolete, que fue delantero del club y del Valencia durante muchos años. Hay mucha gente que podría contar muchas cosas y justo en ese punto de inflexión de repente empieza a aparecer digamos el lujo y el Oropel y todas estas cosas, ¿no? Entonces pasamos de una situación de un club casi familiar de verdad al disparate de empezar a hacer plantillas de 50 jugadores, de fichar jugadores que estaba claramente demostrado o que estaban en la parte final de su carrera o que estaban claramente acabados o que no dieron el resultado pues, por determinadas circunstancias, a meterte en una vorágine de cifras que yo creo que ahí fue donde el equipo se descontroló y obviamente el Endoiro de los últimos 2 años que miente de forma reiterada en cuestiones como frases como las que decía de yo nunca pediré la concursal porque eso es faltarle el respeto a los acreedores, todo el mundo se merece cobrar, o sea, ahora de repente es Hollywood. Lo que dijo cuando solicitó el preconcurso, que dijo que... Llegó a decir, la ley concursal es un chollo, entre comillas, ilegal, llegó a decir, ¿no? Sí, sí, entonces en fin, son situaciones que frases del Endoiro, y hay que recordar también que esta casa, V Televisión y La Voz de Galicia y Radio Voz tienen prohibido el acceso a los actos que organiza el club, una determinación desde hace ya unos cuantos años. Perdona, un matiz, a los que está él. En los que está él, sí, efectivamente, en los que está él. Si, no si el Endoiro no está, se permite el acceso, pero no vaya a ser que alguien pregunte algo y... Bueno, una singularidad como seguro que comprende. Vamos a conectar por última vez en este tramo con Marina Chiavegato, porque el asunto de la petición de concurso por parte del Deportivo está en la portada, lógicamente, de La Voz de Galicia. Hay mucha gente que está opinando y Marina nos va a resumir algunas de esas opiniones. Adelante, Marina. Empezamos el resumen por el comentario de un internauta que firma como Gaitero. Él dice que el Depor lo podrá pasar mal económicamente y hasta se puede cuestionar la gestión del Endoiro, pero lo que no se le puede negar al Deportivo es haber ganado una Liga, 2 Copas y 3 Supercopas. Muchos mensajes de ánimo al Depor, también el de Sisi, que dice que es increíble que este negocio no funcione con el precio de las entradas, también lo que aportan los socios y el alquiler para los grandes espectáculos. No se entiende cómo un gestor puede hacer con que un club llegue a la bancarrota. Fernando de A Coruña dice que si el fútbol, si el Depor quiebra y si el fútbol deja de existir, ¿qué más da? Vendrá otro equipo, otro tipo de juego que lo sustituirá y no pasará nada. Lo que no se puede admitir, dice este internauta, son los sueldos multimillonarios de los jugadores de fútbol. Por fin, Juan de A Coruña, si el Depor llega a su fin, tranquilos, porque no va a pasar nada. Crearemos el Depor 2, el Depor 3 y el Depor 4, pero el Deportivo de La Coruña seguirá siempre existiendo aquí en la ciudad.
Bueno, pues algunos de los comentarios que está dejando la gente en esa página web de La Voz de Galicia. Estamos acabando ya, pero me interesaba abundar en un asunto que planteaba Fernando, que es la coyuntura particular en la que se produce esta situación, esa decisión de Hacienda de embargar los ingresos del club. Esto se produce por eso, porque la coyuntura económica de crisis, concretando un poco más, casi hay una decisión política para que los clubes de fútbol dejen de ser un poco una excepción dentro de la norma. Bueno, yo entiendo, por lo que parece, que efectivamente ha habido una decisión política, es decir, unas órdenes, pero no es una cuestión ni local ni autonómica, sino una cuestión que ha venido directamente de los órganos de la agencia tributaria. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo: he dado orden al ministro de que... Entonces, desde ese punto de vista, me parece que efectivamente tiene esa inclinación y, bueno, evidentemente, en la medida en que esa deuda ha ido creciendo, ¿no?, seguramente no estaríamos hablando de estas determinaciones si fuesen unas deudas asumibles, renegociables, etc. Pero en este caso era una deuda que yo creo que los propios organismos fiscales han llegado a la conclusión de que realmente no se iba a cobrar por otra vía, aparte de la cuestión específica que parece que se ha dado aquí, de que efectivamente no había un planteamiento serio por parte del club a la hora de darle una solución, ni de plantear ningún tipo de acuerdo que fuera susceptible de cumplimiento, ni de prestar unas garantías adicionales, etc. Entonces, entiendo que, lógicamente, un órgano del Estado, pues en un momento determinado, tendría que haber dado un puñetazo en la mesa, que probablemente tenía que haber sido con anterioridad, y realmente, aparte de la coyuntura propia de la crisis económica, que yo creo que sí efectivamente habrá, digamos, precipitado los acontecimientos, en un momento determinado, me imagino que alguien con sentido común habrá decidido que no podía seguir esta dinámica de no afrontar la realidad. Bueno, en cualquier caso, lo que parece claro es que se abre una nueva etapa en el club, en la entidad deportiva, y que el Lendoiro va a estar fuera de la administración de esa entidad. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Seguro que tendremos ocasión de seguir hablando de lo que sucede con el Deportivo de La Coruña y con sus problemas económicos, que, como creo que ha quedado claro, son muchos y algunos desconocidos de momento. Insisto, muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta cambiamos las caras de la mesa de esta noche por 5 personas que son muy conocedoras de la realidad de Venezuela. Como saben, hoy ha sido un día importante en el país latinoamericano. En teoría, hoy tenía que tomar posesión Hugo Chávez después de haber ganado las últimas elecciones presidenciales, pero como seguro que también saben, se encuentra convaleciente en un hospital de La Habana, así que se abre un periodo particular dentro de este país, así que trataremos de desmenuzar qué va a pasar en Venezuela en los próximos tiempos. Hasta ahora mismo.